Tamaulipas y venimos a dar esta charla, esta plática. Este tema lo hemos estado un grupo de gente, ¿no? Sergio es el que encabeza los esfuerzos, pero somos un grupo de gente los que hemos estado elaborando, ¿no? Entonces conocemos perfectamente lo que está pasando, lo que viene en cada una de las láminas. Entonces vamos a empezar a desarrollar esto que hemos denominado diagnóstico de erosión costera en el litoral del sur de Tamaulipas. Siguiente. Bueno, este tema lo hemos desarrollado, lo hemos sintetizado en una serie de apartados. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes, del diagnóstico, de las obras de ingeniería para el control de erosión costera y por último vamos a hablar de las recomendaciones. Entiendo que no todos son civiles, no todos son arquitectos, entonces voy a tratar de ser lo más simple en algunos términos, ¿sí? Para que todos podamos entenderlo perfectamente. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de los antecedentes puedo decirles que los ecosistemas costeros serán en un futuro, o ya son los más afectados por el incremento del nivel del mar y esto generado por el cambio climático, pero también por fenómenos como huracanes que generan fuertes vientos y grandes cantidades de agua en la precipitación de agua. Por otra parte, también podemos decir que el 50% de la población a nivel mundial vive en zonas costeras, que de las 22 de las 30 megaciudades del mundo, con más de 10 millones de habitantes, se encuentran en zonas costeras, cosa que en nuestro país no sucede. La mayor cantidad de población no está en la costa, sino está en las partes altas. En México, aproximadamente nada más el 30% de la población vive en zonas costeras. La siguiente. En México, la franja costera es un importante atractivo tanto para la parte turística. El 23% de los turismos nacionales visitan distintas playas de nuestro país. En el 2005, el huracán Vilma erosionó 12 kilómetros de la playa de Quintana Roo. Este fue uno de los fuertes percances que estuvo Vilma en el 2005. En el 2007, el huracán Dean erosionó 100 de los 190 kilómetros de las costas del estado de Tabasco. La siguiente. En nuestro país aproximadamente tenemos 11.000 kilómetros de costa. El Golfo de México tenemos 3.300 kilómetros de costa aproximadamente. El resto es el Pacífico. Entonces, esto hace que la parte del Golfo de México sea una zona, la hace que sea muy vulnerable porque es una zona muy llana generalmente, ¿no? La siguiente. Nos acercamos al área que nos interesa, que es particularmente la parte sur de Tamaulipas. Decirle que las costas de Tamaulipas tenemos 433 kilómetros de costa, ¿sí? Siguiente. Entonces, de esos 433 kilómetros de costa que tenemos aproximadamente en las costas de Tamaulipas, vamos a abocar esta parte, a platicar esta charla sobre los 20 kilómetros que van desde la parte de la desembocadura del río Pánuco hacia la parte norte. Entonces es un poquito más arriba de lo que hoy en día es el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas. La siguiente. Perdón, regresamos un poquito. Ok. Nos damos cuenta que nuestra zona conurbada, Tampico, Madero y Altamira, está envuelta en una gran cantidad de agua entre lo que es la desembocadura del Pánuco, todos los cuerpos de agua del sistema lagunario, de la cuenca baja del Pánuco, particularmente de la cuenca del Guayalejo-Tamesí, y luego tenemos el Golfo de México y toda la zona de marismas. Entonces estamos envueltos en una cantidad de agua, toda la zona conurbada, Tampico, Madero y Altamira. Siguiente. Bueno, nos acercamos a lo que les habíamos platicado de la erosión costera. Esta lámina es de 1972. Podemos ver que en esa época todavía lo que hoy en día conocemos como el puerto de Altamira pues no estaba plasmado. Que a ver, es esta parte de aquí, ¿sí? En esta parte de aquí tenemos, esto es lo que le llaman Arroyo Garrapatas, y actualmente esto es donde se planeó la construcción del puerto de Altamira. En 1980
se echaron a andar 4 puertos en México, 2 en el Golfo de México y 2 en el Pacífico. Ese del Golfo de México es el de Altamira, Tamaulipas, el otro fue el de Dos Bocas, Tabasco, ¿sí? Eso en el sexenio de José López Portillo. Entonces, así fue como surgió la creación del puerto industrial de Altamira. Entonces, esta es una lámina que tenemos de 1972, ya que el puerto inició su construcción hasta 1980. Allá tenemos en el 2010, ya vemos la elaboración del puerto, lo vemos a más o menos a esta altura en la desembocadura del arroyo Garrapatas. Cómo está actualmente, vemos la cantidad de cuerpos de agua, el río Pánuco, la zona de marismas y esta parte que nosotros conocemos como el cordón litoral, ¿sí? Esta parte que es el cordón litoral, y allá tenemos Laguna de San Andrés un poquito más hacia el norte. Siguiente, 1972. Entonces, de 1972 a la fecha, sí, esa zona se ha ido evolucionando y ha ido evolucionando, ya que en 1980 pues vino la construcción del puerto, y con la construcción del puerto vino las dársenas de operación del puerto, el canal de navegación y por supuesto las 2 obras de lo que es la parte de los espigones y las escolleras. ¿Qué es lo que pasa? En esta zona, las corrientes vienen de norte a sur. Entonces, el transporte litoral se mueve en la misma dirección, de norte hacia sur. Entonces, si el transporte se mueve de norte a sur, podemos ver que estas estructuras que se construyeron ahí vinieron a ser como una especie de trampa y empiezan a acumularse una gran cantidad de sedimentos en esta zona, en la escollera norte de Altamira. ¿Y qué es lo que sucede hacia el sur? Hacia el sur, pues empezamos a ver erosión a todo lo largo. Quienes tuvimos la oportunidad en su momento de transitar por esa zona, hay un acceso, en aquel entonces había un acceso, todavía lo hay, viene por aquí, sí, y tuvimos la oportunidad de ir a pescar o de recreo por esa zona. Vimos un ancho de cordón litoral de aproximadamente hasta 300 metros, en una parte de dunas, en la parte del medio estaba asfaltado, había un asfalto, ¿sí? Y luego estaba el frente de playa. Hoy en día esta zona se erosionó, ya no está esas dunas, ya no está esa franja de carretera que nos comunicaba hacia esta zona, ¿sí? Y se ha ido poco a poco erosionando cada vez más y más hasta lo que hoy tenemos. Siguiente, por favor. Okay. Este es el camino en el círculo, este es el camino que comunicaba hacia la playa, ¿sí? Entonces, toda esta parte les indico, pues había 300 metros fácil de franja de lo que es el cordón litoral. Entonces, aquí vemos perfectamente qué es lo que está pasando. Si los sedimentos se mueven en este sentido, pues es muy lógico que se nos empiecen a acumular sobre la estructura que tenemos en el norte, y en el sur empieza a suceder completamente lo opuesto, que es se empieza a erosionar, ¿sí? Porque esto empieza a reclamar material, entonces empieza a mover los sedimentos en ese sentido, y todos esos sedimentos que están ahí vienen a terminar finalmente en lo que es la escollera norte de Tampico. Por eso tenemos siempre una gran acumulación en la parte norte y en la parte del Oxoco, por esa zona siempre tenemos una gran acumulación. Y en la parte de Veracruz sucede completamente lo opuesto, ¿sí? La siguiente, 2006. ¿Qué es lo que ha estado pasando? ¿Qué es lo que hemos observado? En 11 años, del 2006 al 2015, se han perdido aproximadamente 98 metros de este cordón litoral. 98 metros al 2015, de 2006 al 2015, y esto es porque hoy en día pues tenemos imágenes satelitales, tenemos una gran cantidad de información satelital que nos permite contrastar qué es lo que estaba pasando antes y qué es lo que tenemos hoy en día. Siguiente. Bueno, entonces más o menos esto es lo que teníamos en la parte roja que tenemos ahí, eso es lo que teníamos antiguamente como frente de costa, y esto es toda esta parte de lo que se ha ido retranqueando, se ha ido hacia atrás poco a poco. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos queda una vez que se pueda romper ese cordón litoral? Bueno, en algunas partes ya se rompió. ¿Qué es lo que nos queda? Nos quedan las estructuras, la parte de las vías,
y lo que conocemos como el corredor urbano. Adelante. Y es lo que estaría expuesto en un momento dado ante un fenómeno meteorológico extremo. Esto es lo que tenemos hoy en día, es lo que podemos ver en la parte de lo que es el puerto de Altamira, las dársenas, el canal de navegación, la estructura de protección para las embarcaciones que entran y salen, lo que es las marismas, y este es el cordón litoral que cada vez se ha ido perdiendo más y más, y sobre todo en una franja de esta zona de por aquí sí, ya hay una comunicación entre el mar y lo que es la marisma. Siguiente. Bueno, según estimaciones que hemos realizado, y en esta parte se ha solvado, en la parte del sur se ha erosionado, tenemos que ha habido arrastres de sedimentos aquí entre los 200 y los 300,000 metros cúbicos por año, que es más o menos lo que se mueve, que se han perdido 2.2 millones de metros cúbicos de 1985 a la fecha por el retroceso de la playa de los 180 metros de esta zona, de toda esta zona de aquí. Esto es hasta el 2004 nada más. Siguiente. Bueno, entonces todo esto que habíamos estado viendo pues nos llevó a impulsar una serie de esfuerzos. Entonces empezamos a hacer recorrido con autoridades, con diferentes autoridades, con el API, que es el responsable actualmente de esa zona. Siguiente. Eso trajo que en el 2011, ¿sí?, con el apoyo del contador público Rábago, que estaba en aquel entonces como diputado federal, impulsamos para que se echaran a andar los trabajos, ¿sí?, de esta zona. Y así fue como empezaron los primeros esfuerzos y donde se empezaron a hacer todos los trabajos de batimetría, primeramente para ver cómo estaba la configuración de toda esa plataforma en esos 20 kilómetros que va desde la escollera norte de Tampico hasta la de Altamira, porque el problema es toda esa zona. Adelante. Entonces, así es como empezamos a hacer trabajos en toda esa zona para sacar la topografía de la parte firme y la batimetría en la parte marítima de toda esa zona para ver cómo estaba la configuración de esos terrenos. Esos trabajos se hicieron por un año. Adelante. Entonces, esto nos dio estos planos. Todos estos insumos se realizaron, pero para darse al Instituto Mexicano del Transporte. Fueron los insumos que se le dieron al Instituto Mexicano del Transporte para que él empezara a hacer su modelación en sus laboratorios que tienen en Querétaro. Siguiente. Bueno, pues no nada más fueron las campañas de batimetría y topografía, también se hicieron la recolección que nos pidieron en su momento para ver cómo estaban los sólidos, tanto en la parte seca de la playa, como en la parte húmeda de la playa, como en la parte de rompientes. Entonces se sacaron muestras en la parte seca y en la parte húmeda de la playa. Y en zona de rompientes, que es la zona que más activa se encuentran los sedimentos, ya que ahí rompe y los sedimentos se ponen en suspensión rápidamente. Siguiente. Bueno, entonces todos esos insumos que se obtuvieron se dieron en su momento al Instituto Mexicano del Transporte para que los utilizara para poder hacer sus modelos y plantear las diferentes estructuras que se necesitan para poder contrarrestar este tipo de trabajos. Siguiente. Y la pregunta que tenemos aquí, bueno, y el cambio climático, si tiene que ver o no. Bueno, se han hecho trabajos a nivel nacional y a nivel mundial sobre las modificaciones del nivel del mar y que ésta será elevado. Bueno, trabajos hay muchos a nivel mundial, podemos revisar y vamos a encontrar un mundo de bibliografía en ese sentido, de cuál van a ser las variaciones del nivel del mar en las diferentes partes del mundo y sobre todo en nuestra República Mexicana. La siguiente. Y entonces aquí vemos más o menos cómo quedaría la variación del nivel del mar según una de las teorías y uno de los autores que tenemos por aquí, y vemos que las zonas más afectadas serían las que están en rojo, y vemos una gran cantidad de espacios en nuestro litoral mexicano, particularmente en el Golfo de México y sobre todo más acentuado en la parte
el Caribe. Siguiente. Hay algunos lugares del mundo, algunas playas que han colocado este tipo de letreros, que esas van a ser las variaciones en base a los trabajos que han realizado. Bueno, y entonces ya nos dicen más o menos dónde va a estar este nivel del mar en diferentes años. Siguiente. Nosotros a nivel local se han hecho muchos esfuerzos, a nivel nacional también, en donde se han hecho predicciones. Ahí está Tampico, ahí está Alvarado, ahí están algunos puertos, donde cuál sería la modificación del nivel del mar ante el cambio climático. La siguiente es lo mismo más o menos. Pero ¿qué nos puede pasar ante este tipo de situaciones? Siguiente. Lo más próximo que siempre y cada año tenemos, y de que nos estamos preocupando cada año, son los huracanes. Se tiene registro, los primeros registros que hizo la NOAA van de 1851 a la fecha. Entonces, de 1851 a la fecha tenemos todos los registros de todos los huracanes que han impactado nuestra zona. Ahí los podemos ver, que particularmente se generan en la parte del Caribe, recorren, atraviesan generalmente la península de Yucatán e impactan en nuestras costas: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco. Siguiente. 49 eventos meteorológicos de esos han azotado Tamaulipas. Uno de ellos que se realizó en el 2004, ¿sí? Este evento meteorológico que pasó muy lejos de nuestras costas mexicanas, ¿sí? Aquí lo podemos ver cómo se nota la energía que tenemos. Esto fue en septiembre, desde el 4 de septiembre hasta el 29 de septiembre. Ahí está más o menos la modificación de cómo se fue comportando este fenómeno meteorológico. Y este fenómeno meteorológico que pasó tan lejos, muy pegado a las costas de la Florida, siguiente, nos generó algunos percances en nuestra zona. Adelante, por favor, lo siguiente. Esto hizo que la marea se modificara. Particularmente en esta zona, la variación de marea es de 60 centímetros. Nosotros los ingenieros tenemos más o menos una cota establecida, una cota cero, y sobre esa cota cero, bueno, tenemos sube o baja. Bueno, esa variación de marea anda alrededor de los 60 centímetros. La marea en 24 horas sube y baja. La parte más alta se llama pleamar, la parte más baja se llama bajamar, y ese fenómeno ocurre en 24 horas. Particularmente el Golfo de México, tenemos una marea en donde tenemos una pleamar y tenemos una bajamar. Pero particularmente esta zona tenemos una marea mixta, ya que podemos tener dos pleamares, una bajamar, o dos bajamares y una pleamar en 24 horas. Entonces, y esas variaciones andan del orden de los 60 centímetros para esta zona, que no es así para el resto del mundo, ¿no? Hay otras partes de Europa donde la variación de marea, de esa que nosotros tenemos aquí de 60 centímetros, allá es de 12 metros. Particularmente estamos hablando de las costas de Europa, en la parte francesa, en la parte norte francesa. Bueno, entonces esa variación, ese fenómeno meteorológico que vimos ahí, nos generó que en lugar de ser de 60 centímetros, se fuera hasta 1,10, 1,20 más o menos. Entonces, eso generó algunos percances en algunas estructuras que recientemente se habían construido. La siguiente. Toda esa zona del estacionamiento del frente de playa de Ciudad Madero, ante ese evento, toda la parte que estaba expuesta se vino abajo en su momento. Solamente fueron 30 o 40 centímetros de variación de la marea, ¿sí? Y esa, cabe aclarar que tenemos dos tipos de marea: una marea meteorológica y una marea astronómica. La marea astronómica es la que se da durante todo un año y ya está muy establecido, porque hay una rotación de la Tierra, hay una posición de la Luna, y esa se da. Pero luego tenemos la marea meteorológica. Esta es una marea meteorológica, ¿sí? Entonces esto generó que parte de esta estructura colapsara. Siguiente. Y eso solamente fueron con 30 centímetros más, ¿eh? Bueno, esto que tenemos, la siguiente. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar?
lo que va a pasar, lo que seguramente va a pasar si no construimos algunas obras en esa zona, es que ese cordón litoral que tenemos hoy en día, en el que en algunas zonas podemos caminar, que hemos tenido la oportunidad de caminar esa zona, nos damos cuenta que en algunas zonas podemos llegar hasta unas zonas y ya no podemos pasar porque está interrumpido, porque hay una comunicación entre el mar y la laguna, y las velocidades son sumamente muy fuertes, no puedes tú meterte porque te arrastra, ¿no? Entonces lo que va a pasar si no hacemos algunas obras en esa zona, es que este cordón litoral va a desaparecer completamente, ¿sí? Y una vez que desaparezca completamente, la parte más próxima, o la estructura más próxima que tenemos ahí, es la parte de la vía, como ya lo vimos, y lo que es el corredor urbano. Son las zonas más próximas que pueden estar en un momento dado expuestas ante un rompimiento del cordón litoral, y este puede venir con una sobreelevación por un fenómeno como un huracán. Siguiente, perdón, hacia atrás. Y una vez que entre, la zona más vulnerable es esta parte de aquí, la parte norte de lo que es Ciudad Madero, y según el último censo del 2010, y haciendo un análisis así muy somero, aproximadamente 10,000 familias quedarían expuestas en esa zona. Siguiente. Obras de ingeniería, adelante. Bueno, ante este tipo de fenómenos hemos hecho una revisión a la bibliografía de todo lo que se puede hacer. Generalmente en muchos lugares de eso, para recobrar esos lugares de pérdida de costa, pues se generan espigones, que es este tipo de estructuras, o rompeolas, que un poquito vamos a ver más adelante. Todos esos son espigones, ¿sí?, en tipo de peine. Aquí está, para la retención del material. Siguiente. Aquí vemos espigones para proteger esta parte. Siguiente. Esta es la parte que se ha venido cada vez tranqueando más, y por aquí ya hacen la propuesta. Aquí ya no son espigones, aquí son rompeolas, son estructuras paralelas a la costa, que lo que hacen es disipar el oleaje. Entonces, disipando el oleaje, todo el sedimento que trae se empieza a decantar, se empieza a ir al fondo. Siguiente. Bueno, hemos hecho alguna serie de modelos con una combinación de espigones y rompeolas para ver más o menos el comportamiento de qué es lo que pasa con los sedimentos, bajarlo para que se puedan ir depositando y recobrando ese frente de costa. Siguiente. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de algunos otros países del mundo en donde se ha realizado, o sea, esto no es nuevo, se han hecho en algunas partes del mundo la colocación de espigones, y vamos viendo que se va recobrando ese frente de costa. Siguiente. Bueno, les decía que este esfuerzo se empezó a realizar a partir del 2011 con el esfuerzo en aquel entonces de todo un grupo de gente, y encabezados particularmente en aquel entonces por el contador público Rábago, que era diputado, y esto se llevó a otra instancia. Siguiente. Y entonces aquí tenemos un documento en donde se acordó la legislatura, una de las legislaturas, ahí dice la coordinación política, donde se establece la construcción de una serie de obras para la rehabilitación inmediata, ¿sí?, del cordón litoral, y evitar la erosión costera en la parte de las costas de Tamaulipas. Y en la parte de acá abajo, donde ustedes ya no leen, donde no se alcanza un poquito a ver, dicen que para evitar pérdidas humanas y pérdida de material, pérdida de viviendas y cosas de esas. Entonces aquí está el documento que en su momento se elaboró para que se realizaran los trabajos. ¿En dónde está esto? Bueno, se hicieron los estudios, el INTA realizó los trabajos, realizó los proyectos. Eso fue en el 2011. En el 2013 el INTA entregó al API el paquete de proyectos que se debiese realizar para la elaboración, para seguir evitando este tipo de daños a toda la parte costera del sur de Tamaulipas. Entonces, en este momento lo que les podemos decir es que nosotros hicimos una serie de propuestas, pero finalmente la propuesta que interesaba era la que iba a dar el Instituto Mexicano del Transporte,
que ya se lo dio en su momento al API. Entonces en este momento el API tiene todo lo que se necesita para contrarrestar ese daños que se están generando en la costa sur de Tamaulipas. Esto es lo que les quería comentar. Si tienen alguna duda o alguna pregunta. Gracias. Doctor Arco, pues, muchas felicidades por su exposición, está muy amplia, muy explícita. Yo quisiera nada más saber si tienen la oportunidad de abundar un poquito en alguna ocasión, con el doctor Sergio nos comentó de eso en una reunión que hubo en el Colegio de Ingenieros Civiles, en aquella ocasión él presentaba los daños que sí eran alarmantes de la forma en como las aguas iban a inundar varias áreas de Madero. No sé si usted tenga el dato hasta qué puntos y con qué profundidad pudiera entrar el agua y qué zonas aproximadamente de Madero pudieran ser inundadas o dañadas por esa penetración del agua del mar bajo un evento ciclónico o ya la total rotura del cordón. Sí. Bueno, se han hecho varias modelaciones con varios tipos de situaciones, ya que tenemos por un lado lo que es la variación de la marea, pero también tenemos por un lado tenemos la variación de la marea, pero también por otra parte tenemos el oleaje, cosa que no platicamos en este momento. Entonces, para ilustrarles un poquito, nosotros tenemos la marea, que es lo que sube y baja de agua, pero sobre ella está el oleaje. Ese oleaje todavía trae una altura. Entonces, si nosotros aquí en esta zona tenemos una variación de marea de 60, 70 centímetros, 80 centímetros, por ejemplo, el día de hoy teníamos alturas de ola de 1.8 metros. Entonces todavía hay que sumarle esos 1.8 metros por arriba de esa variación de marea, ¿sí? Que son los que estarían impactando en una situación normal, o son los que están impactando en una situación normal lo que es el cordón litoral, ¿sí? Y luego toda esa agua es la que puede en un momento dado, si se rompe, penetrar bajo condiciones extremas. Y lo que hemos llegado a analizar es que, como les decía hace rato, gran parte de lo que es la parte norte de Ciudad Madero quedaría completamente bajo agua. Estamos hablando de que hablando de 1 metro aproximadamente y de 10,000 familias aproximadamente. Sí. Doctor. Bueno, así sí. En el micrófono. Yo lo que veo, doctor, que en la presentación que usted dio en su origen, algo que aparece en la costa y que no estaba es el puerto industrial de Altamira. Definitivamente. Es una obra Eso. que vino a dañar, no a beneficiar, vino a dañar prácticamente a la costa. A lo mejor el beneficio es económico para las autoridades, Costo-beneficio. así es, pero para la costa es un daño severo, porque ahí se ve donde tiene usted esa parte de la desembocadura de